Es un gusto recibirla a ella. Queríamos hablar justamente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Queríamos saber cómo han sido estos meses de gestión. Cuando hablamos de cuidar, acompañar y transformar a nuestros niños y adolescentes, yo creo que también hay que poner los ojos frente a este organismo, de esta institución como es el INAU. Y ya recibimos, es un gusto tenerla en esta casa, a la doctora Claudia Romero, que ha asumido este gran desafío. Como les decía, Claudia, buenas tardes. Un gusto de tenerte por acá. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, para mí es un placer. Otros temblores. Exacto. Otros temblores. Otro tenor. Auguremos cosas mejor que decía Sí. Lida, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, nada, primero, para comenzar, al principio tienen las cosas, preguntarte sobre tu trabajo, sobre cómo han sido estos meses de gestión. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer en el INAU, tenemos seguimiento siempre a nivel informativo, básicamente de todo, pero ¿cómo han sido estos meses? Bueno, en realidad son poquitos, porque desde que estoy yo son 2 meses. Exacto. Pero que desde que está el directorio completo instalado, con Karina Gómez, que es la integrante de la oposición en el directorio, hace una semana, hace 10 días. O sea que recién ahora empezamos con el directorio pleno a funcionar. Desde lo personal, bueno, es un gran desafío. Creo que además en el transcurso de estos días uno vislumbra cuánto más grande es ese desafío en términos de lo institucional, ¿no? El tema de las infancias y las adolescencias es un tema que atraviesa toda mi vida desde diferentes lugares, entonces los desafíos en función al tema siempre estuvieron en función de esta institución y con la mirada de esta institución, estos nuevos lentes, desafíos que no por ser difíciles dejan de ser motivadores. No, sin lugar a ningún tipo de dudas. Hablabas de desafíos y fue una de las cosas que planteaste también cuando asumiste, ¿no? Que lo más importante era el desafío, lo que se podía venir y plantear los objetivos. Eso tú lo habías dicho. Pero en estos pocos días, porque es muy pronto también para hacer una evaluación quizás rápida, pero en estos pocos días, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que se enmarca el INAU? ¿Qué es lo que más te encontraste decir, upa, esto vaya que será difícil? En realidad hay un equipo precioso trabajando. Hay un equipo precioso que desembarca con nosotros y hay un equipo lindo dentro de la institución. Hay trabajadores muy comprometidos con la institución. Nosotros siempre decimos, el equipo somos todos, ¿no? Me encontré con trabajadores quebrados en cuanto a la función y eso me sorprendió mucho, con muchas ganas de hablar, de sentir que habían tenido poco espacio como para poder interactuar mejor en un directorio anterior. Eso me encontré desde el punto de vista institucional, con un poco de desorden en la casa, en esto de, es una institución muy grande y el organigrama, que yo digo, yo quiero ver el organigrama y no está actualizado, entonces hay como muchas ventanitas, que es necesario el orden en la casa para poder desarrollar una buena gestión. En términos de lo que más nos preocupa y nos ocupa, que tiene que ver con las infancias y las adolescencias, lo que me encontré no es ajeno a lo que nosotros vemos y que está estructurando hoy los grandes problemas de la infancia y adolescencia, que tienen que ver con la pobreza y con la violencia. Y nosotros siempre decimos que esta institución alberga a niños y adolescentes que vienen del descuido. Esta institución alberga mucho dolor. Entonces, más allá de que uno pudiera tener estos contactos desde otros roles, no deja de sorprenderse y uno no quiere acostumbrarse a esas historias porque creo que el desafío es cambiarlas. Totalmente. Sin duda que la franja poblacional más afectada por la pobreza son nuestros niños, ¿no? Y deseando, por supuesto, que se revierta, que se busquen políticas. Desde un sillón es fácil decirlo, después aplicarlo, bueno, está en manos de las autoridades. Te quiero preguntar, a propósito de todo esto que mencionabas, ¿cómo están trabajando a nivel de centros, sabiendo que estamos hablando de franjas etarias vulnerables? ¿Cómo está la sobrecarga aquella que era visible además en centros y hogares del INAU? Bueno, la sobrecarga existe porque nosotros hace muy poquito que estamos y nos estamos manejando con un presupuesto de la gestión anterior, que además hay un déficit presupuestal. Para estas líneas de acción que nosotros proponemos, estamos generando el plan para discutir el presupuesto en función al quinquenio, ¿no? Y lo bueno, Clau, perdona que te corte, es que hasta el propio ministro Done dijo que había un déficit importante y que iban a hincarle el diente a dar mayor presupuesto. Sí, eso lo dijo O'Donnell. Yo le digo, mirá que te estoy sacando. Todos lo seguimos de cerca. Porque en realidad, más allá de un presupuesto para INAU, me parece que este gobierno lo que ha puesto es a la infancia y a la adolescencia arriba de la mesa y que la han marcado como prioridad.
Y eso, digo, lo vimos cuando estuvo el presidente y la vicepresidenta en la asunción de las autoridades del INAU en compañía del gabinete ministerial. Lo hemos visto cuando se presentaron las cifras del CIPIAB, ¿no? Que es el Sistema de Protección contra la Violencia de Niñas y Adolescentes, que era la primera vez que estaban. O sea, hemos tenido varios encuentros desde el Poder Ejecutivo y el parlamentario que han dado cuenta de la importancia que tiene en sus agendas el tema de las infancias y las adolescencias. Nosotros tenemos que trabajar en los centros de 24 horas, es un eje estructurante para nosotros de los prioritarios. De hecho, nuestra unidad de análisis en esta institución empieza con los centros de 24 horas porque nosotros decimos, estamos parados acá, hay un sistema que está colapsado en cuanto a los hogares. Hay varias variables que determinan incluso el impacto que pueden tener en la vida de los niños, que es la edad en la que un niño o una niña, ¿no? Estoy hablando en general, la edad en la que es desvinculado de su familia de origen, el tiempo y la prolongación de su estadía en un hogar, la relación entre los cuidadores y un niño, porque nosotros sabemos, y quienes venimos del palo de la salud además, sabemos que la atención inmediata frente a un niño que está reclamando, o sea, cómo impacta en su desarrollo neurocognitivo y emocional, que alguien pueda estar atento a sus necesidades, responder rápidamente, ¿no? A que no, y eso tiene que ver con la relación cuidador y la profesionalización y la capacitación que tienen quienes están al cuidado de esos niños, de tenerlos, porque también sabemos que las problemáticas de las infancias y las adolescencias han cambiado y que hay que generar siempre un recambio de herramientas para atenderlas. Entonces, nosotros vamos a trabajar en los centros para tratar de que no haya sobrepoblación, para tratar de cuidar como es debido, sabiendo que además la mejor internación es la que no se produce. Entonces, nuestras pilas van a estar sobre todo en trabajar con las familias y en los territorios para evitar siempre que se pueda una desvinculación de una familia de origen o darles otras formas a otras familias para que los gurises puedan crecer en familia. La mejor internación es la que no se produce, decís. Y hay una situación grave que hace tiempo la venimos padeciendo, que son las situaciones de calle, ¿no? ¿Cómo maneja el INAU? ¿Cómo pensás que hay que manejar esa situación de niñas, niños, adolescentes para poder insertarlos? Esa es una situación que atraviesa a la población en general, ¿no? En todos los trayectos de la vida, y de hecho el Ministerio de Desarrollo Social está generando alternativas para esta situación de calle. Con niños, niñas y adolescentes hay una mirada mucho más profunda. Un niño, una niña, un adolescente, contemplando todos sus derechos, no puede vivir en una situación de calle. Pero tampoco puede vivir en una casa donde no tenga un baño adentro, claro, donde falten determinadas condiciones, donde esa vivienda respete los derechos en los que tiene que crecer. Nosotros siempre decimos, corregimos algunas cosas acá, incluso en la propia salud, y después los mandamos a un lugar donde las condiciones atentan con su salud. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser es garantes de los derechos de los gurises. Y en las garantías de los derechos de los gurises se empiezan a trabajar evitando una internación siempre y cuando sea posible, porque tampoco nos embanderamos con la abolición a la no internación, sabiendo que hay casos en que es necesario. Cuando sea necesario, cuidemos bien. Hagamos que esos hogares del INAU se parezcan cada vez más a los hogares que nosotros deseamos para los gurises, ¿no? Sí, claro. Que tengan una pared que no esté gris, en la que puedan colgar un cuadro, que puedan... Condiciones necesarias para un buen vivir. Y que además tengan como ese, ¿no? Ese calentito, ¿no? De lo que tiene que tener un hogar también. Sabes que te escucho atentamente, más allá de lo que decía Nelson, y creo que traté de formar mi idea de esa situación de calle. Tengamos en cuenta que también hay hogares que lamentablemente padecen situaciones y realidades muy tristes. Hablemos de violencia intrafamiliar, que es muy común, casos de abuso intrafamiliar que también lamentablemente se da con frecuencia, consumo problemático de drogas a edades cada vez más tempranas. Esos son abordajes complejos y no siempre se da en situaciones de calle, sino que a veces es más complicado aún porque es a nivel, es puertas adentro de un hogar. ¿Cómo se trabaja con las familias también en estos sentidos? Porque sabemos que no queremos ver el lado oscuro del INAU, pero sí queremos ver si está la ventanita abierta que nos dé ese resplandor de luz y esperanza para que situaciones como esta por lo menos se reflejen menos en guarismo, ¿no? Sí, a mí me gusta pensar esta cuestión de problematizar las infancias y las adolescencias. Yo visibilizo como muy claros dos ejes estructurantes. A ver. Uno que tiene que ver con las violencias
y las violencias en sus múltiples formas de expresión, porque antes no veíamos una violencia más intrafamiliar, comunitaria, ahora estamos viendo una escalada de la crueldad en la violencia, ¿no? Con niños heridos de balas, ¿no? Y adolescentes, sí, y muertes y fallecimientos. Hoy nomás daban cuenta de un niño herido de bala en Maldonado, los adolescentes envueltos. Entonces hay una escalada en la crueldad de la violencia y en las formas no accidentales. Nosotros antes en salud veíamos como estas cuestiones que venía un niño y era una lesión no intencional en el manejo de un arma. Ahora vemos que son víctimas de esa crueldad o de esos, ¿no? Esa es una. Y la otra es la pobreza en sus múltiples formas de expresión también, que no tiene que ver sino con la pobreza monetaria, sino con todo lo que los gurises vienen como delimitándose en el ejercicio de su mejor bienestar y en su calidad de vida. Y yo siempre digo que en estos términos, Ninau tiene la respuesta como institución, porque salir solos a dar esta batalla es perderla de antemano. Entonces lo mejor que puede hacer es generar alianzas. Exacto. Alianzas a nivel gubernamental, que las estamos haciendo, que venimos todos como enfocados por el mismo camino, alianzas con la sociedad civil, que son socios indiscutibles en la defensa de los derechos de los gurises, alianza con la sociedad toda. El tema de la violencia no es un tema que pertenezca a una institución, es cómo todos nos estamos vinculando, de qué forma, o sea, deberíamos hacernos, ¿no?, una autointerpelación de cómo estamos manejando los vínculos en casa, en nuestros lugares de trabajo, en las instituciones educativas, en los centros de deportes, en el baby fútbol, ¿no?, en las canchas de fútbol, en las canchas de básquetbol, o sea... y la violencia que se traslada desde afuera hacia adentro de los gurises, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cuando los adultos, ¿no? Y empezamos a generar ese clima. Entonces, ahí empezar como todos tenemos algo para hacer. Todos. Las ventanas sí se tienen que abrir. Se tienen que abrir con que cuando uno, ¿no?, se empieza a poner triste por todas estas cuestiones, lo tiene que embanderar la esperanza de decir, podemos hacer cosas y tenemos todos para hacer cosas. Entonces, en esto nosotros decimos, no estamos solos, ¿no? Vos también tenés, ustedes como comunicadores, está buenísimo que traigan estos temas y que los podamos hablar porque tienen muchas cosas para hacer. Pero en casa, cuando nos sentamos en casa, ¿no?, también tenemos cosas para hacer. O cuando vamos, ¿no?, a acompañar a nuestros hijos en una competencia. En el INAU ustedes saben que tenemos el sistema de protección integral a la infancia, de la violencia a la infancia y a la adolescencia, el CIPIAD. El CIPIAD dio cuenta de los datos y de los datos que solamente identifica o atiende, solo de los que identifica o atiende. Sí. Se encontraron 8.900 casos en el 2024. Estos son 23 casos por día. Tremendo. 5 casos de abuso sexual o violencia sexual, ¿no? Sí. En estos momentos. O sea, 23 niñas y adolescentes hoy van a sufrir violencia. Entonces, hay sistemas, hay ideas, hay motivación. Evidentemente tenemos que ser más efectivos a la hora de desplegar las políticas a nivel territorial. Seguramente en casa están pensando muchas preguntas que quisieran hacerte y nosotros tenemos decenas de preguntas para hacerte. Seguramente va a ser esto motivo para una próxima charla, una próxima visita tuya. Pero no me quiero olvidar de un tema que es fundamental, que a muchos nos toca también muy cerca. Es el tema de las adopciones, ¿verdad? Un tema que ha sido durante mucho tiempo cuestionado, que poco tiempo, que los controles de esos niños que quedan desamparados y que muchas madres no pueden gestar y bueno, tienen la posibilidad. El tiempo que se le dedica a autorizar o en definitiva a que una familia pueda adoptar. ¿En qué estamos con eso? Bueno, justamente les doy la primicia, el lunes tenemos una reunión con la Sociedad de Familias Adoptantes y además con la interna de nuestros equipos de adopciones. Sabemos que este es un tema que fue de prioridad en la administración anterior, que hubo una modificación de números. Nos quedan las dudas de cómo fueron acompañadas las familias. Nosotros entendemos que los procesos son largos y nosotros queremos que los gurises ejerzan su derecho a vivir en familia de origen o familias amigas extensas o familias adoptivas. Y vamos a dar todas las garantías para trabajar en eso. Pero muchas veces hay que hacer un acompañamiento para quienes reciben y hay que hacer un acompañamiento para los gurises. Que también en esto me interesa y estaría divino después poder hablar y detenernos en algunas cosas. Yo voy a estar siempre encantada de venir y de poder compartir.
que las adopciones no son solamente de los niños chicos, hay muchos niños y muchos adolescentes, hay incluso algunas organizaciones que tienen esta cuestión de la adopción en adolescentes, que también es necesaria, porque no importa la edad, todos tienen derecho a vivir en familia y porque las ventanas de oportunidades en la vida de la gente son a nivel de la primera infancia, pero también a nivel de la adolescencia. Sin lugar a dudas, bueno, ojalá que esos plazos realmente logren acortarse. Y a propósito, hablábamos con Claudia Varela, una querida colega también que está por allá acompañando. Te queremos, Clau. La extrañamos en los medios, pero sabemos que está cumpliendo un gran trabajo. Hablábamos también de programas que tienen que ver también con procesos de adopciones que son eternos, pero que hay programas que de alguna forma aminoran y brindan amor a los niños, familias de acogida, acogimiento, familias amigas. Eso también es la parte linda, ¿no? Hemos tenido programas especiales acá en BTV que tuve el gusto de conducir además a propósito de esas iniciativas que lo único que hacen es familia llena de amor, que lo único que hacen, nada más ni nada menos, es abrir las puertas de su hogar a estos niños. ¿Vienen trabajando todavía en esa materia? ¿Es un plan que pretenden potenciar en ese contexto? Absolutamente. Primero me sumo a tu saludo a Claudia Varela. Para nosotros es parte del equipo, claro, ¿no? Sí. Muy buena elección. Muy buena elección, muy buena. En todo sentido. Y es carnavalera, muy buena. Y es carnavalera, todos somos carnavaleros. Es de nuestro palo. Muy bien, sí, claro. A ese programa quiero ir yo. ¿Vas a ver? Al del carnaval. A Pasión de Carnaval. Voy a comentar. Te vamos a traer, obvio que sí. No, me encantaría llevar el carnaval a los niños del INAU, ¿no? O sea, hay una invitación. Vamos a hacer las negociaciones con Bueno, porque acá hay cosas muy importantes, de las cosas lindas. Primero, ese programa lo vamos a fortalecer porque nosotros queremos fortalecer el acogimiento familiar y el trabajo en territorio. Ahí estamos viendo a Clau, perdón que te interrumpa, pero ahí le está. Eso, Clau. Continúa, por favor. Eso sí, fundamental, perfecto. ¿no? Para nosotros evitar una internación necesitamos familias que abran sus puertas. Vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en territorio, vamos a trabajar en familias extendidas. Eso es fundamental para defender este derecho, ¿no? De vivir en familia. El INAU tiene muchas cosas lindas. Lamentablemente, siempre vemos la parte dolor oscura, es el que nos lleva, pero se relacionan más de 100.000 niños. Más de 100.000 niños tienen vinculaciones con el INAU a través de los CAIF, a través de los CAPIS, que son los centros de atención a primera infancia, a través de los clubes de niños y a través de los centros juveniles. Ahí también tenemos otro desafío. Muchas veces todas estas prestaciones, estos servicios funcionan al mismo horario que funcionan las escuelas y nosotros tenemos que empezar a aumentar el tiempo o la extensión del horario para que los gurises tengan otro lugar donde estar con diferentes propuestas. ¿Por qué un gurí querría estar en un centro juvenil y no estar en la esquina exponiéndose a determinados riesgos? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, ahí vamos a tener algunas ideas de usinas culturales, de trabajar con ellos y de escuchar sus voces para ver qué es lo que los motiva a ir, si es una murga, si es un taller de tela, si es de percusión, si es aprender barbería, como dicen muchos de los adolescentes, pero hay que pensar en lo que ellos quieren. O sea, hay veces que hay que escuchar para poder generar propuestas. Totalmente. Y Excelente. hay que escucharlos a ellos. Totalmente. Y a ellos. Muy bien, bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido un gusto enorme tenerte. Sabemos que estás trabajando mucho, que todo el organismo viene trabajando un montón. No hay tiempo que perder cuando se trata de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, pero queríamos agradecerte el tiempo dispensado. La convocamos y enseguida dijo que sí, o que una autoridad nos acompañe en el programa también tiene que ver con la calidad humana y las ganas de compartir con el público. Así que, Clau, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias a Muy ustedes. amable. Muchas gracias.